Que Dios te bendiga, muy buenos días. Soy el pastor Dixon Espinosa Parrales. Queremos en este momento seguir compartiendo la palabra del Señor bajo un tema que hemos estado compartiendo en nuestra iglesia Rey de Reyes de Chulucanas. El tema le hemos titulado Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor. ¿Verdad? Entonces para ello te animo a ir a Génesis capítulo 22, versículo 9 en adelante. Dice de esta manera: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña. Y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo desde el cielo: no lo hagas, Abraham. Y él le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Verdad? Dios es mi proveedor, ¿no? Entonces muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿qué significa que Dios es mi proveedor? Pues es un don divino el ser proveedor, ¿no? Y proveedor es alguien que suple una necesidad o abre una puerta a una situación. Vemos claramente entonces cómo Abraham se encontraba estresado. Abraham, me imagino que se encontraba angustiado, deprimido, desolado. ¿Por qué? Y usted se preguntará, ¿por qué se encontraba Abraham, el padre de la fe, en esa situación de estrés, de no saber qué hacer? Es porque Dios le había pedido algo que él no entendía, pero él obedeció a hacerlo. Dios le había pedido a Abraham que entregue en sacrificio a su hijo Isaac. Isaac fue el hijo que tuvo con Sara, su esposa, cuando Sara pues era estéril, y Dios hizo un milagro en su útero y pudo tener un hijo que le llamaron Isaac. Alegría significa. Entonces, pues en algún momento dado Dios probó la fe de Abraham y le pide que sacrificara en el monte Moria, ¿verdad?, a su hijo Isaac. Él no entendía, pero él obedeció. Él no sabía por qué estaba pasando esta situación o por qué Dios se lo pedía, pero él obedeció y fue al monte Moria. Se fue con sus burritos, unos criados, y se fue hacia allá y le dijo a sus criados: esperen aquí, pues ahora yo voy a subir con mi hijo. Subió y dice que Abraham estaba arreglando la leña. Dice el versículo 9: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, Abraham ató a su hijo, me imagino que le vendó sus ojos tal vez, arregló el altar para el holocausto, porque en ese tiempo pues ellos ofrecían holocausto a Dios, una forma de redimir pecados en el pueblo. Era una manera que Dios estableció el sistema de holocausto, que era una figura, claro, una figura de lo que iba a suceder con Cristo en la cruz, que se entregó como cordero inmolado en sacrificio por nuestros pecados. Era como una figura de lo que había de venir. Por eso que en ese tiempo se hacía de esta manera. Entonces, claro, Abraham no sabía que iba a experimentar el poder proveedor de Dios, un poder tremendo, un poder maravilloso de Dios. Entonces, cuando él amarró a su hijo, dice el versículo 10 que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿verdad? Ya tratando de cumplir con esa ordenanza divina que Dios le había puesto en su corazón, que hacerlo.
Una vez que él coge el cuchillo para degollar a su hijo y ofrecerlo a su propio hijo en holocausto a Dios, aparece un ángel. El ángel de Jehová le dijo desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. No vino el ángel, un ángel de Dios. Posiblemente los teólogos dicen que es Jesús. Antes de venir a esta tierra, el ángel de Dios se apareció, porque él dice: ahora sé que tú temes a Dios, ¿no? Y no me rehusaste. O sea, como que Jesús mismo, siendo Dios, le habla en esa figura angelical a Abraham. Entonces, Abraham, me imagino que se sorprendió y dijo: mira, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible, no? De que algo suceda, que me están diciendo que ya no le haga nada a mi hijo. Entonces, hermano, vemos claramente cómo llegó ahí la puerta abierta. Llegó esa puerta abierta al problema, esa puerta abierta de parte de Dios, porque la palabra dice que el Señor no nos pondrá la tentación, ¿verdad?, que no podamos soportar, sino que juntamente con la tentación viene una puerta de salida. Eso habla de la provisión de Dios en medio de esas dificultades de la vida. Ahí está Abraham experimentando en el último momento, cuando tal vez él ya había orado, no había encontrado respuesta. Me imagino que oró muchas veces, tratando de que Dios le hablara, pero no le hablaba a Dios, sino fue hasta el último momento, cuando ya Abraham, ya creo que no tenía lágrimas, Abraham ya no tenía fuerzas para hablar con Dios, es donde Dios aparece. Así pasa muchas veces, ¿no?, que Dios llega en el último momento. Dios siempre llega en ese momento que uno no espera. Dios contesta nuestras oraciones porque es un Dios proveedor. En ese momento que uno no espera esa situación. Abraham experimentó lo mismo, que Dios envía al ángel y le dice: ya sé que tú temes a Dios, ya sé que tienes temor de Dios, no me rehusaste a entregarme a tu hijo. Y le dice: no le hagas daño. Entonces, dice el versículo 13: y alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire cómo Dios le proveyó a Abraham un carnero que iba a reemplazar a su hijo. Ya no iba a ser su hijo ofrecido en el holocausto, ahora sería el carnero. Y estaba ahí el carnero detrás, a sus espaldas. Dios lo había puesto ahí. Uno dice: pero ¿qué pasó? Es que Dios hizo que ese carnero se trabara con sus cuernos y no avanzara. ¿Se da cuenta? Y no avanzara. Y ahí entonces Abraham pudo experimentar el cuidado y la provisión de Dios a ese problema. ¿Se da cuenta cómo Dios provee? Dios nunca falta. Dios siempre provee. Dios, de una manera u otra manera, abre una puerta. Es un Dios proveedor. Si Abraham estaba experimentando que le estaba sirviendo a un Dios proveedor, que estaba solucionando sus problemas por medio de la fe. Él era un hombre de fe, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que trataba de obedecer a Dios. Y Dios fue un padre para él, para Abraham. Como en este momento también Dios quiere ser tu padre. Dios quiere ser quien te provea. Dios quiere ser quien te supla esa necesidad. Eso es lo que quiere ser Dios en tu vida. Por eso que en esta hora el Señor te llama a la reflexión para que sigas creyendo, sigas confiando de que con Dios todas las cosas son posibles, y con Dios siempre vamos a encontrar una puerta de salida, como la encontró Abraham. Miró hacia sus espaldas y dice la palabra que vio a un carnero que estaba enredado con sus cuernos en un zarzal. Imagínate cómo es Dios. El poder de Dios hizo que ese carnero se atrapara. ¿Para qué? Para que Abraham pudiera reemplazar ese carnero
reemplazarlo por su hijo. Ya su hijo no iba a ser sacrificado. Abraham, me imagino que se le quitó el estrés, se le quitó a Abraham la preocupación. A Abraham se le quitó esa ansiedad que tenía de ese problema, porque ahora Abraham estaba viendo la mano proveedora de Dios en su vida. En el último momento, antes de que le quitara la vida a su hijo, llegó Dios y le dijo: no le hagas daño. Veo que ya Dios conoce tu temor. Ahí atrás tuyo está la provisión de parte de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Entonces dice, fue y tomó el carnero, versículo 13, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Se da cuenta? Ahí vemos claramente cómo Abraham pudo experimentar el gran poder proveedor de Dios. Tal vez el enemigo le dijo a Abraham: mira lo que estás pasando, esta situación difícil, tú le sirves a Dios, tú siempre estás en la iglesia orando, ¿no? Así el enemigo a veces nos habla a nuestra mente y nos habla y nos dice. Pero Dios siempre, hermano, va a proveer una puerta de salida. Que nunca se nos olvide. No sé qué situación pueda estar pasando en este momento. Tal vez alguna situación de enfermedad económica. Pues síguele creyendo a Dios. Síguele creyendo a Dios que Dios proveerá. Dios es mi proveedor, es el mensaje. Dios siempre suple. No perdamos la fe, no perdamos la fe, no perdamos la confianza en Dios, no perdamos el ánimo en las cosas del Señor. Sigamos adelante, sigamos sirviéndole al Señor, sigamos en medio de esas dificultades, porque Dios es un Dios proveedor. Dice que Abraham, imagínate, le llamó a aquel lugar Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque fue un lugar de provisión, o sea, ese lugar fue un lugar especial y fue recordado por todos los israelitas en muchas generaciones. En ese lugar de Monte Moria fue un lugar donde Dios proveyó una solución a Abraham, el padre de la fe. Y fue recordado, contado de generación en generación en los israelitas, el pueblo de Israel. Conocía de esa historia, conocía de esa experiencia espiritual de Abraham y ellos recordaban siempre esa experiencia y eso marcó un hito en la vida del pueblo de Israel, de conocer que le servían a un Dios bueno, a un Dios proveedor, que siempre está dispuesto a entregar la bendición a nuestras vidas. Si queremos, por ejemplo, tal vez buscar una ilustración de este mensaje, pues imagínate la multiplicación de los panes y los peces de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Cristo ahí en esa ilustración. Imagínate el poder proveedor cuando dice que habían 5,000 almas y dice que solamente 3 peces, 5 panes, no había más. Y entonces la gente no tenía para comer, pero ahí Dios, por medio de Jesucristo, mostró el poder proveedor. Dice que se multiplicaron los panes, se multiplicaron los peces y más de 5,000 personas comieron en los tiempos de Jesús. ¿Se da cuenta? Porque Dios es mi proveedor. ¿Se da cuenta? Así es Dios. Así que sigamos entregándole nuestros problemas al Señor, que Dios va a proveer. Si tal vez en este momento, ¿no? Si tal vez en este momento Satanás te dice, tienes un problema, Satanás te dice, no hay solución, como se lo dijo a Abraham, pues yo te quiero decir que tú le digas al enemigo: yo tengo un Dios proveedor, yo tengo un Dios que provee, yo tengo un Dios que no me va a faltar, que siempre vamos a encontrar una puerta de salida. Dios es mi proveedor. Recordarle a las tinieblas de que Dios va a proveer, de que Dios va a solucionar, de que Dios va a abrir una puerta, que nosotros debemos seguir confiando, obedeciendo, así como Abraham, obedeciendo a Dios, confiando en Dios, orando al Señor,
que Dios va a proveer una puerta de salida. Así que en este momento tal vez tú le puedas decir al Señor, Señor, ayúdame porque estoy pasando una situación difícil. Pues Dios en este momento te quiere decir que le sigamos pidiendo a Dios, le sigamos diciendo, Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú multiplicaste los panes y los peces. Tú le proveíste un carnero a Abraham en reemplazo de su hijo. Dios provee, Dios no falta. No solamente cuando decimos Dios es mi proveedor, solamente es económico, no solamente eso. Es económico porque Dios es dueño del oro y la plata, y también Dios va a proveer las demás áreas de nuestra vida. En el área emocional, por ejemplo, las depresiones, ansiedad, Dios va a proveer una puerta de salida. En el área tal vez familiar, en el área congregacional, social, Dios va a proveer una puerta de salida en todas nuestras áreas en nuestra vida, porque Dios abarca todas las áreas en nuestra vida. Así que, hermano, nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide y que nunca lo puedas olvidar, de que Dios es tu proveedor. Así que te animo en este momento a hacer una oración para que Dios supla en tu necesidad. Amén. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante ti. Señor, tú eres un Dios proveedor. Tú eres un Dios que suple. Tú eres un Dios que abre puertas. Así como tú le proveíste, Señor, a Abraham el carnero, tú proveíste los peces, tú proveíste los panes. Dios mío, igual en este momento tú vas a proveernos para seguir adelante, Señor, como cristianos en este mundo. Te pido, Señor, que todos mis hermanos y el mundo entero pueda conocer que tú eres un Dios que provee y suple a todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú en esta hora estás supliendo y ya supliste. En el nombre de Jesús, amén. Pues que Dios te bendiga, hermano. Este ha sido el mensaje. Dios es mi proveedor. Así que espero que sigamos siempre meditando en la palabra del Señor, que es el alimento para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Amén.